Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Saludos a nuestros hermanos que hoy nos ven en México y Centroamérica. Esta semana adherimos nuevas conexiones de Alceseca y Tapachula, México, y en los Estados Unidos, Nueva York y Yakima, Washington. Queremos darles la bienvenida esta mañana. Soy el pastor Eleazar Torres. Hoy, 20 de septiembre del 2020, quiero darles la más cordial bienvenida a adorar a Dios en esta plataforma. El viernes por la noche nos sacudió un temblor de 4.5 puntos en la escala de Richter aquí en Los Ángeles, cuyo epicentro estuvo en casa, aquí en el Valle de San Gabriel. Desde luego, todas nuestras familias están bien, gracias a Dios. Pero el nivel de estrés, de ansiedad, ha subido para todos. Sin embargo, nuestra esperanza y nuestra paz está en Cristo. Y con confianza podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. En este tiempo tempestuoso de desastres naturales, nuestra confianza está en aquel que sostiene la naturaleza, nuestro Dios que la ha creado. Tengo un anuncio esta mañana para la iglesia local. Si me da la lámina, ¿verdad? Hermanos miembros de la iglesia y asistentes de la iglesia en Alhambra, es bien conocido que nuestras finanzas han tenido bajas por razones obvias, ¿verdad? Estamos en cuarentena, es el tiempo de pandemia. Y en oración tenemos que regresar a la palabra donde dice, probadme en esto, dice el Señor. Malaquías nos dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto. Dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. La iglesia del Nazareno tiene la práctica de dar la mayordomía en los diezmos, las ofrendas, las promesas de fe. La siguiente lámina, mi hermano. En este mes, septiembre, estamos cortos $2,000. Bueno, es una buena noticia y una noticia que no es tan buena. La noticia que no es tan buena serían los $2,000, pero todavía tenemos prácticamente 2 semanas hasta el fin del mes. Entonces, con la gracia de Dios, con su participación, hermanos, hermanas, no solamente vamos a llegar a cubrir esos $2,000 que faltan, sino vamos a sobrepasar. Los gastos corrientes de cada mes son de $12,000 para nuestras operaciones regulares. Y nuestra oración es que el mes de octubre cumplamos esa meta. Y por lo tanto tenemos algunas opciones, ¿verdad? Llame a la oficina, llámeme a mi celular para hacer arreglos y va a pasar a dejar sus diezmos a la iglesia. Por razones de seguridad es mejor que me llamen para asegurarme que sus sobres se ponen en el lugar de la tesorería. O puede enviarlos por correo. También puede enviarlos por cel. Y desde luego, si usted ve, mi número de celular puede ser usado para sus envíos, de tal manera que puedan canalizarse a la tesorería de la iglesia. Este es un paso de fe, mis hermanos,
La siguiente lámina, mi hermano, si es tan amable. Porque estas son nuestras acciones. Orando, analizando nuestras finanzas. La Junta ha acordado ayunar todos los jueves y terminar nuestro ayuno en la reunión de oración, y queremos invitar no solamente a la Junta, sino a cada uno de ustedes a orar por la salud de la iglesia, incluyendo las finanzas. Pero también a usted quiero invitarle a hacer su análisis a las finanzas, dando sus diezmos, sus ofrendas, y sobre todo, mis hermanos, confiando en el Señor. Siguiente lámina. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Traed los diezmos al alfolí. Hermanos, no son retos que no podamos enfrentar, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar para dedicar este servicio al Señor. Padre, en este momento dedicamos este servicio para la gloria y honra y exaltar el nombre de Cristo. Y oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo toque a todos nuestro auditorio, Señor. Gracias por la extensión que tenemos ahora, Padre, de llegar a los corazones, Padre, mucho más lejos que nuestras propias fronteras. Regocíjate, Señor, y glorifícate, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom, es un gusto estar con ustedes en esta mañana para que juntos podamos alabar, adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas 6:20. ¿Listos? Léanlo conmigo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aleluya. En esta mañana vamos a entonar. Cantemos alegres al Señor. ¿Listos? Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, a mi confianza en ti he vertido.
al 13. Les invito a que lean conmigo, ¿listos? Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones y millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y en esta mañana nos podemos unir al cielo dando gloria a Cristo Jesús y proclamando que Él es digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
porque para siempre es tu misericordia. En el Salmo 23, oh Dios, nos dices que tú eres nuestro pastor, o más bien, cuando te dejamos ser nuestro pastor, nada nos va a faltar. En verdes pastos nos haces descansar, junto a tranquilas aguas nos conduces, nos infundes de nuevas fuerzas, nos guías por sendas de paz, de justicia, por amor a tu nombre. Gracias, oh Dios, por tu bondad. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu lugar. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Y cerca de ti yo quiero estar. Digamos en esta mañana, para escuchar tu voz y aprender de ti. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Si yo quiero vivir solo en tu lugar. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, oh mi Dios, me rindo. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, te alabamos, te adoramos, oh Dios. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra. Glorificado sea tu nombre siempre, siempre. Tú has recibido honor y gloria de parte de Dios el Padre, porque desde su majestad, majestuosa gloria, se dirigió aquel día para decir que tú eres el Hijo amado.
El mensaje de hoy se titula Preservar en la palabra de Dios. Y desde luego estamos yendo a través de la primera y segunda carta de Pedro. Cubrimos una parte de segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver la segunda parte, porque en la primera carta sabemos que Pedro nos habla acerca de la esperanza viva que tenemos en Jesús, nuestro Salvador, y también de la prueba que vamos a vivir los cristianos. Si tiene su Biblia, ábrala por favor en segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y mientras usted la abre, le voy a recordar, ¿verdad?, la invitación a leer cada semana un capítulo en preparación para la meditación de esta mañana. De hecho, el sermón es una meditación en base a la palabra de Dios. Y estoy cubriendo generales temas, ¿verdad? Y en otra ocasión tal vez podamos ir capítulo a capítulo. Por lo tanto, el prepararse en la semana, leerlo una o dos veces, siempre nos va preparando a nuestro corazón, ¿verdad? Segunda de Pedro, debo hacer una corrección, y capítulo 1 y versículo 16 al 21. Y la palabra del Señor nos dice así en Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro vio con sus propios ojos la majestad de Cristo. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Y desde luego, desde el momento que estaba preparando sus redes para pescar, Jesús lo llamó, empezó a caminar con Jesús. Y al caminar experimentó su gloria. Y también la confirmación de Dios, el Hijo Jesucristo. Versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Pasemos al capítulo 19, teniendo también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacéis bien en estar atentos. Cuando estamos atentos es porque estamos usando todos nuestros sentidos para estar alertas. Y empezando por nuestros oídos, nuestros ojos. Leemos la palabra de Dios estando atentos, abriendo nuestros oídos y nuestros ojos a lo que Dios nos ha dado, a la profecía cumplida en la palabra de Dios. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
El autor de esta carta, y ahora estamos leyendo la segunda fracción del capítulo 1 de segunda de Pedro, es Pedro mismo, apóstol de Jesucristo. No solamente fue su discípulo, sino fue enviado. Había ya servido al Señor y caminado con Él por fe, no solamente caminando físicamente hasta que Jesús ascendió al cielo después de morir y resucitar, sino Él estableció la iglesia cristiana. Desde luego, la iglesia desde un principio sufrió grandes persecuciones. Algunos falsos maestros habían infiltrado a la iglesia. Y sin embargo, ni los falsos maestros ni la persecución destruyeron a la iglesia, porque es la iglesia que conocemos hoy, basada en la fe en Cristo Jesús. Esto quiere decir que Dios está presente. No es que estuvo en el tiempo de la iglesia primitiva. Dios está presente. Cuando hablamos de perseverancia, ¿verdad? Palabras sinónimas son similares, ¿verdad? Es ser constante, tener empeño para hacer algo, tener firmeza, insistencia, obstinación, permanencia. Porfiar, tener tenacidad, eso es perseverar. Por eso Pedro en la segunda parte de la segunda carta insta a la iglesia, anima a la iglesia a que permanezca firme, perseverando. Hace 8 días hacíamos una reflexión de perseverar en las promesas y perseverar en el crecimiento, ¿verdad? Pero el día de hoy encontramos una perseverancia muy específica, que es perseverar en la palabra de Dios. Perseverar en la palabra de Dios. ¿Qué es perseverar en la palabra de Dios? Desde nuestra infancia, usted recordará la vieja fábula, ¿verdad?, de el conejo y la tortuga. Y resulta que la tortuga ganó la carrera, porque el conejo, con su habilidad, se distrajo. Y esa distracción hizo que perdiera la carrera. Es que la pregunta sería, ¿qué hizo que la tortuga ganara la carrera? Y la respuesta usted la daría: la perseverancia. Y déjame decirle, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor nos llama a vivir una carrera en una perseverancia continua. El día de ahora vamos a ver de perseverar en la palabra de Dios. Perseverar la palabra de Dios tal vez están las letras pequeñas, pero si usted lo está viendo en alguna medio social, ¿verdad? En el YouTube, puede hacerle un alto y puede leerlo. Porque perseverar la palabra de Dios en primera es desearla. Pedro dice, así como el niño desea la leche espiritual, ustedes deben desear la palabra. Y naturalmente, perseverar en la palabra es leerla, ¿verdad? Es escudriñarla. El asunto, hermanos, en escudriñarla es ver las diferentes narrativas y temas que están cruzados a lo largo de la Biblia, porque es lo hermoso de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa, aunque fueron muchísimos años de su formación y decenas de autores que compilaron la palabra de Dios. Desearla, leerla, escucharla, es perseverar en la palabra de Dios.
Otra manera de perseverar la palabra de Dios es memorizarla. Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, no siempre vamos a tener una Biblia, no vamos a tener una tableta o nuestro celular en todo el tiempo, porque quiero decirle, con toda la tecnología que tenemos, gloria a Dios, porque ahora podemos llegar, pero se nos cae la señal y nos volvemos inútiles. Por lo tanto, hermano, la memoria esa no le va a fallar. Y si usted recuerda cómo confrontó Jesús a Satanás, fue a través de la memorización de la palabra. Ahora, el perseverar en la palabra de Dios no es solamente memorizarla y estudiarla y hacerse un erudito, sino el Señor nos llama a obedecerlo por medio de su palabra. Él ya nos ha dado su profecía. ¿Ahora ahí cabe? No termina ahí, sino compartirla. ¡Wow! Así es que eso tiene que cambiar. Si usted está empezando en el camino del Señor, como Pedro escribe a una iglesia joven, claro que el estudiar pasaje por pasaje, libro por libro, es esencial, es muy importante. Pero yo quiero decirle, si ya han pasado 2 o 3 años, vale la pena que empiece a buscar las referencias cruzadas. Empiece a buscar los temas teológicos, que es lo que la palabra de Dios nos dice sobre la segunda venida de Cristo, que nos dice acerca de los últimos días, que es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de los días finales, qué es lo que nos dice que debemos estar haciendo. Todo viene en perseverar en la palabra de Dios. Cuando era niño, aprendí Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y traje una lamparita, ¿verdad? Porque tal vez esta lamparita que mi amigo que trabaja en una clínica, la usó un tiempo y después me la regaló. No hace mucho efecto ahorita, tenemos luces, está el sol, pero en la noche es increíble, mi hermano, como esta pequeña lamparita le expande luz para que no se caiga. Y yo quiero decirle, mi hermano, si dejamos que la palabra de Dios sea nuestra lámpara, nunca va a caer. Por eso Pedro nos llama a permanecer, ¿verdad? A ser constantes en la palabra de Dios, a perseverar en la palabra de Dios. Ahora, este es el principio esencial. Versículo 20 del capítulo 1 de segunda de Pedro dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que la palabra de Dios le habla a usted y me habla a mí, le habla a su familia, le habla a su estudio bíblico, le habla a su iglesia y nos habla individualmente. Si alguien viene y dice: yo tengo una interpretación que solamente Dios me ha dado, no es de Dios. Dios es bien claro cuando nos dice en primera de Pedro 1:20 que la profecía no es ninguna profecía, es de interpretación privada. Ahora, hay razones, ¿verdad? Porque Pedro estaba confrontando falsos profetas. Seguramente había profetas que decían: oh, Dios me dijo.
Y como se habla de la máxima autoridad, ¿quién va a refutarlo? Sin embargo, hoy tenemos la palabra de Dios, mis hermanos. Y el llamado, mi hermano, es que usted y yo nos mantengamos, ¿verdad? Firmes, constantemente, ¿verdad? Perseverando en la palabra. Y perseverar es hacer algo constante. Volvemos al ejemplo de la fábula de la tortuga. ¿Por qué ganó la carrera? Porque fue perseverante, aunque fuera lentamente. La palabra de Dios nos llama, ¿verdad? Por lo tanto, el día de hoy tenemos 3 resultados de perseverar la palabra. 3 resultados del cual yo quisiera que hiciéramos reflexión. La primera es, nos hace caminar con Cristo por medio de la fe. Pedro caminó físicamente y vio su gloria y tuvo la experiencia del monte de la transfiguración, pero cuando Jesús ascendió, él aprendió a caminar por fe. La palabra de Dios, cuando perseveramos, nos enseña poderosas promesas. Y hermanos, cada día encontramos nuevas promesas. Gloria a Dios. Número 3, nos da discernimiento en cuanto a los falsos maestros. Si usted leyó o lee el capítulo 2 de Segunda de Pedro, hay una gran advertencia sobre los falsos profetas. Y por eso se ve la necesidad de decir, no, que no se engañen. La palabra de Dios es suficiente para conocer la revelación de Dios en Cristo Jesús. El centro, ¿verdad?, de la fe y del evangelio nunca deja de ser Cristo Jesús. Pero vayamos al punto 1. Perseverar en la palabra nos lleva a caminar cada día. Y aunque tenemos múltiples referencias en la palabra de Dios, en este tiempo estoy centrándome en la carta de Pedro. Y en el capítulo 1, 2, 21 dice, para esto fuisteis llamados, para que también porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Seguir las pisadas de Cristo. ¡Wow! Nosotros sabemos, mis hermanos, cómo Jesús memorizaba el Antiguo Testamento y también, desde luego, enseñaba, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ahora, Él nos enseñó cómo enfrentar las cosas, ¿no? Amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? A buscar la santidad. El Espíritu del Señor fue enviado para que vivamos en santidad. ¿Y cómo empieza ese proceso? Cuando caminamos con Cristo. ¿Cuándo camina usted? Pues todos los días de su vida. Claro, hay excepciones cuando hay enfermedades que ya no puede uno caminar o la edad, pero lo lógico es que cada día caminemos, cada día. ¿Cuándo vamos a dejar de caminar con Jesús como cristianos? Hasta que Jesús nos llame y estemos cara a cara. Pero en esta tierra tenemos que caminar día a día. Segundo paso y el segundo punto es perseverar la palabra porque Él da a conocer sus promesas. ¡Wow! Yo quiero decirle, mis hermanos, si regresamos al versículo anterior del 4 del mismo capítulo, 2 de Pedro 1, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo quiero decirle, esta semana encontré una promesa de la cual no me había detenido a meditar y quiero compartirla.
está en Deuteronomio, capítulo 20. Deuteronomio, capítulo 20. Y el contexto es que el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Dios le estaba dando a Moisés todas las instrucciones para que el pueblo escuchara. Y yo quiero decirle, la palabra de Dios, así como Moisés trajo la palabra, nos sigue trayendo para que usted escuche esta mañana, perseverando en la palabra. Y miren lo que dice: cuando salgas a combatir tu enemigo, no tengas temor de ellos. Aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra y sus ejércitos son más grandes, porque yo soy Jehová, el más poderoso. ¡Wow! Aunque el ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya se disponga a combatir, el sacerdote se pondrá en pie y arengará al pueblo. En otras palabras, va a exhortarle al pueblo diciéndole de la siguiente manera: oye Israel, este día ustedes van a entrar a combate contra su enemigo. No se descorazonen, no tengan miedo, no se espanten. No pierdan el ánimo frente a ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes y peleará a favor de ustedes contra su enemigo y les dará la victoria. ¡Wow! ¿De dónde vienen preciosas promesas de la palabra de Dios, mis hermanos? Por eso estamos llamados a perseverar en la palabra. Ahora, esos versículos los encontré al estar preparando mi estudio de media semana. Y lo traje en la reunión de oración. Y empezamos a meditar, ¿verdad?, en esa promesa de que dice: cuando esté el enemigo enfrente y sea más grande que tú y tenga mayores recursos, recuerda que yo estoy contigo. Pero dice, no solamente eso, que el sacerdote vaya y les vuelva a recordar. Los pastores tomamos el lugar del sacerdote que les recuerda lo que Dios quiere que usted escuche esta mañana. No tengas miedos, que no te espanten. No pierdas el ánimo frente a ellos, porque tu Dios va contigo. Esa es la palabra de Dios. Si quiere regresar posteriormente y en una manera masticar, ¿verdad?, saborear, regrese a Deuteronomios 20. Ahora, déjenme decirles qué hicimos en el estudio bíblico. Empezamos a identificar nuestros enemigos. El diablo es por excelencia el enemigo de nuestras almas. Ahora déjenme decirle, mi hermano, mi hermana, cuando tiene un desacuerdo en la familia, en la iglesia, en la junta, recuerde que el enemigo es Satanás, no es su hermano. Podemos tener desacuerdos. El diablo es nuestro enemigo, no es mi hermano en la carne o mi hermano en Cristo. Otro de los enemigos que tenemos es el pecado y la tentación, el desánimo, la depresión. Déjenme decirle, mis hermanos, este temblor trajo mucha, ¿cómo les diré? Gente estaba deprimida, triste. Cuando les llamé, hablé como el 90% de mi iglesia y era claro en aquellos que estaban tristes, ¿verdad? Ay, Señor, una cosa tras otra. El COVID-19, esta enfermedad, ¿verdad?, que ha traído tantas tragedias, es nuestro enemigo. Y no solamente una hermana dijo, la incertidumbre en el futuro es un enemigo porque no nos deja ver y nos quita el gozo y la fe. El quebrantamiento de la familia. Quiero decirle, mis hermanos, la familia se quebranta, abusos suceden, divorcios matrimonios son amenazados. Esos son nuestros enemigos. ¿Y qué dice el Señor?
Cuando esté el enemigo enfrente, no temas, no des más crédito, porque Dios es más grande que tú. ¿Y de dónde viene? De la palabra de Dios. Promesa que el Señor nos da, poderosas y preciosas promesas que el Señor nos da. Quiero decirle, mis hermanos, este tiempo, no solamente el Señor nos llama a perseverar en la palabra, ¿verdad? Porque caminemos con Él, sino para reconocer, ¿verdad?, lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Y darnos ese, ¿cómo le diré?, empuje grande. Esa energía que viene de Dios a través de su Espíritu basado en su palabra. Pero aún más, el estar en su palabra nos ayuda a discernir y a identificar los falsos maestros. Voy a pasar las láminas que siguen brevemente, porque los falsos maestros Jesús dijo que eran lobos vestidos de ovejas. Y aunque hay diferentes denominaciones, hermanos, la palabra de Dios dice: no le crean a todos los espíritus, sino pruébenlos. Y aquel que confiesa que Jesús ha venido de carne es de Dios. Si alguien habla cosas muy bonitas, pero Cristo no es el centro, no es de Dios. Vamos a pasar la siguiente lámina, porque nuevamente usted puede hacerle pausa en su tiempo e ir a través de cada una de esas características, cómo identificar a los falsos maestros. En primera, la palabra de Dios no es la fuente de vida. Si niegan la deidad, que Jesús es Dios y que Él viene, ¿verdad? Si el líder quiere hacer su voluntad caprichosa. ¡Wow! Si el mensaje no es Jesucristo, no es de Dios. Y sin embargo, usted en casa puede hacerle pausa en algún tiempo e ir poco a poco a través de todas estas características. Para concluir, mis hermanos, el resultado de perseverar en la palabra, en primera, nos hace caminar cerca de Cristo. Nos enseña sus poderosas promesas, y hemos visto una preciosa de Deuteronomio 20, y nos instruye a discernir quiénes son los falsos maestros. Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es la respuesta a la palabra? Hay tres cosas importantes. La palabra de Dios nos llama a arrepentirnos. Y una vez más quiero decirle, si usted no ha dado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Romanos 10 nos dice que todo aquel que confiesa que Jesús es Señor, será salvo. Hermanos, confesamos que Cristo es nuestro Señor, que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, que Él resucitó y que Él viene. Tenemos vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, el dejar que Cristo venga a nuestro corazón simplemente nos da un nuevo comienzo. Ahora, la respuesta a la palabra también es para aquellos que han caminado muy buen tiempo en el Señor. De hecho, Apocalipsis 3:20 es una preciosa invitación, ¿verdad? Yo estoy a la puerta llamándote. ¿A quién le habló? A aquellos que ya conocían a Cristo, pero lo habían dejado fuera. Y lo habían dejado fuera ignorando su palabra, mis hermanos. Y por lo tanto, yo quiero decirle, si usted reconoce que ha ignorado la palabra, que ya no tiene el deseo como cuando conoció al Señor, y que finalmente sabe que es buena, pero está ahí abandonada y empolvada,
Es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de hacer un a la ruta de nosotros para venir y arrepentirse y decir, Señor, perdóname, quiero estar en tu palabra. El arrepentimiento es para todos. Pecador que ha dado su vida a Cristo y al que no. Y comenzar de nuevo. Yo quiero decirle, esta semana es una buena semana para comenzar otra vez. La perseverancia, mis hermanos, la perseverancia nos va a llevar a la victoria que Cristo tiene para usted. Por lo tanto, vamos a orar en este día. Y en nuestra oración yo quiero pedirle que usted responda al Señor. Usted responda al Señor. Desde luego tenemos algunas peticiones de personas de nuestra iglesia local en Alhambra, aquí en Los Ángeles. Pero tenemos algunas otras peticiones que nos han hecho llegar, ¿verdad? Desde Nicaragua, de México, de otras partes que no son Los Ángeles. Y lo hermoso es que el Señor está con nosotros. Su palabra de Dios nos confirma que sus ojos están sobre aquellos que le temen. Una vez más, el Señor le está llamando a que haga algo. Y el llamado esta mañana es a perseverar en la palabra de Dios. Si tiene que arrepentirse, este es el tiempo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos dándote gracias, Padre, por las cosas que tú nos das, promesas preciosas y la palabra disponible, Señor, que nos das, Padre. No todos los países tienen esa posibilidad de tener una Biblia con libertad. Pero a nosotros nos las has dado, Señor. Señor Jesús, en esta mañana oramos, Señor, en gratitud, Padre, por las cosas que hemos visto en la vida de Roberto Talamantes, de mi hermana Anabela Nosaldi, Señor, que está mejorando, están en tratamiento ambos, Señor, Roberto en casa, Anabela en el hospital, pero están mucho mejor, Señor, de lo cual te damos gracias, Señor. Seguimos orando, Señor, intercediendo por Saúl Torres en México, Señor, por Maribel Underwood, Juan Escobar, Celina Espinosa, Gema Gutiérrez, Señor, en Nicaragua. Esta mañana, Señor, quiero poner en tus manos a la familia Castillo en Alceseca, México, Señor, y pedimos tu gracia. Oramos por la iglesia, Señor. Tú has llamado a ese pastor, Padre Santo, a tu presencia, y solamente pido que les des consuelo y paz y gracias, Señor. De la misma manera, Señor, oramos por nuestros hermanos Tere y José Martínez, Guillermina y Francisco Valenzuela, Tony Guevara, Señor. Señor, en esos procesos, Padre Santo, de salud y preparativos de cirugías, Padre, pedimos tu intervención y tu mano de sanidad, Padre. Dios, te damos gracias porque el temblor no tuvo mayor consecuencia, Señor, en nuestra región. Y tú nos has conservado. Gracias, Señor. Pero oramos por los Estados Unidos, Padre. Como país, Señor, te hemos fallado y hemos pecado contra ti, Señor. Y oramos, Señor, porque en tu misericordia nos uses como tus hijos a hacer esa luz que trae tu palabra, Señor. Padre, en este mundo de libertinaje, Señor, y de pecado, Padre, todavía con paciencia, Señor, tú aguardas el arrepentimiento, Señor. Y pedimos por los Estados Unidos, Señor. Oramos por las elecciones, Señor. Oramos, Señor, por los bomberos, Padre, que en este momento todavía están tratando de apagar y controlar los fuegos, Padre. Oramos, Señor, por los trabajadores, Señor, que asisten a los enfermos de COVID, Padre Santo, Señor. Ten misericordia.
Señor, tu palabra nos recuerda que tu venida está cerca. Y por lo tanto permite, Señor, que tu palabra nos sustente. Y que tu pueblo, Señor, permanezca perseverante en tu palabra hasta que nos llames o te veamos cara a cara. Señor, bendigo a cada uno de nuestros asistentes, de aquellos que nos están viendo, porque oro en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos ha dado gusto estar en esta mañana con ustedes y oramos que la gracia del Señor les fortalezca y que la próxima semana vengamos avivados, perseverando en la palabra. Si el Señor nos permite, estaremos en este mismo lugar a la misma hora. Que el Señor les bendiga.